Según nuestros cálculos, nos hemos ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por no permitir la corrupción. Solo el combate al huachicol nos ha generado ahorros por 342,000 millones de pesos. Esa cantidad, 342,000 millones de pesos, es lo que le costó a la nación construir la refinería de Dos Bocas. El presupuesto anual pasó de 5.3 billones en 2018 a 9.1 billones en 2024. Se incrementó en 71.7% en términos nominales. El crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con el primero, la deuda aumentó 7.4 puntos del Producto Interno Bruto. Con el segundo, 8. Y hasta ahora con nosotros ha crecido 4.9 y se estima que cierre en 2024 en 6. Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36,000 millones de dólares y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31,000 millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Cuando llegamos al gobierno, había 20,079,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22,389,835 hasta ayer. Es decir, 2,310,000 empleos más formales. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En 2018, el promedio en 2018 el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de 352 pesos diarios. Hoy es de 587 pesos. Ya está funcionando el fideicomiso en el Banco de México para reparar el daño que causaron las reformas de Zedillo y Calderón al reducir el monto de las pensiones de los trabajadores al 30% de su salario. Ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el 100% al jubilarse. En la frontera norte se cobra la mitad del IVA desde que llegamos y la mitad del impuesto sobre la renta. En esa región la gasolina y el diésel cuestan en promedio
4 pesos por litro menos que en el resto del país y se aumentó al triple el salario mínimo en términos reales. Esto también explica el por qué alcanza el presupuesto y se distribuye y llega a todos. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos de la Federación, aclaro, del Poder Ejecutivo, ni pensiones millonarias a expresidentes. Eso se terminó. Tampoco hay cajas de ahorro o fideicomisos para el retiro de altos funcionarios de la Federación. En el Poder Ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los 3 se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. En el 2018, y este es un ejemplo que se puede probar, el gasto de la oficina de la presidencia en 2018 fue de 3.600 millones de pesos. En 2023 solo se ejercieron 600 millones, es decir, la sexta parte. Se vendieron el avión presidencial y otras aeronaves destinadas a funcionarios y el dinero recuperado se destinó a la construcción de 2 hospitales, uno en Tuxtepec, Oaxaca y otro en Tlapa, Guerrero. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente. ¿Quién me cuidó? Ese agrupamiento de élite pasó de nuevo a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se eliminaron 173 fideicomisos sin ninguna utilidad, no servían para nada, pero con mucho gasto administrativo. Nos ahorramos 136.000 millones de pesos con esta decisión. La austeridad republicana se convirtió en una realidad bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pongo otro ejemplo de muchos. Desde que llegamos al gobierno no se ha comprado un solo vehículo para funcionarios. Ahora ya va a corresponder renovar el parque vehicular. Al igual que la corrupción, se ha combatido la impunidad. Y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes, hasta el extremo de respetuoso, porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndice los otros 2 poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo, ¿o no era así? Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido transar para que nos aprueben todo. Al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros
propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Coller para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Coller. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo, y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación, a partir de la democracia. Las Islas Marías dejaron de ser prisión y se convirtieron en un espacio cultural y turístico. Se arreglaron 130 casas para un total de 390 visitantes. Se adquirieron 2 ferries que salen a las Islas Marías de Mazatlán y de San Blas, Nayarit. A ver, les pregunto, ¿ya se cansaron? Que conste que les dije de que iba a tardar, pero ya vamos a la mitad. Se creó la base naval de Boca de Chila para garantizar la seguridad en las costas de Nayarit, con la construcción de cuarteles para 1.184 marinos.
unidades habitacionales, un hospital, un hotel y un muelle para visitar en ferry las islas del Pacífico y el Golfo de California. Hemos predicado con el ejemplo. Hemos planteado durante varios años que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe. Ya Estados Unidos lo hizo en una ocasión, cuando la Alianza para el Progreso, con el presidente Kennedy. Eso es necesario. Ahora, volver con un plan para apoyar a países con pueblos pobres de migrantes, porque el que abandona a su familia, a su comunidad, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y para predicar con el ejemplo, mientras ellos lo deciden y se resuelve, porque esta es la mejor manera de enfrentar, repito, el fenómeno migratorio. No es con muros ni militarizando las fronteras cómo se va a resolver el fenómeno migratorio. Mientras esto pasa, mientras se atienden las causas, nosotros estamos ayudando con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y con otras acciones a nuestras hermanas repúblicas, nuestros pueblos hermanos de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia, Belice y Cuba, y lo seguiremos haciendo. Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En algunos casos, estos precios incluso se redujeron. Cumplimos con ese compromiso. La inflación es de 5.16% anual, pero mantenemos el programa de la canasta básica de 24 alimentos, que de 1.339 pesos ha disminuido a 800 pesos. Aquí agradezco el apoyo que han prestado las cadenas comerciales. Un aplauso para las cadenas comerciales, que han ayudado a evitar la carestía. Mucho nos ayuda también, esto hay que tenerlo muy presente, el mantener bajos los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad. En 2023, las remesas fueron de 63.320 millones de dólares, 184% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año, los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65.000 millones de dólares. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Al cierre de 2023 llegaron 42.153.000 turistas internacionales al país, lo que representó una derrama económica de 30.809 millones de dólares. En lo que va de ese año, el crecimiento es considerablemente mayor
y estamos ya colocados en el lugar 6 entre los países más visitados del mundo. Es tanta la fama de México, Tenochtitlan, que como nunca han decidido venir a radicar a nuestro país personas, y son bienvenidos, de todas las nacionalidades, particularmente muchos estadounidenses que han decidido venir a vivir y a trabajar a nuestro país. En 2023, los banqueros obtuvieron utilidades récord por 272,000 millones de pesos, 73% más que en 2018. Asimismo, el índice de la Bolsa de Valores creció en 25%. A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5% de la economía en 2020, nos volvimos a levantar y desde del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4% promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto, cuando menos en el último siglo de nuestra historia. Esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo. Aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%, algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3% de la población de 15 años o más, lo que implica una reducción de 4.2% si se compara con el inicio del sexenio. Al día de hoy, las reservas internacionales del Banco de México suman 224,709 millones de dólares, 29% más que en 2018. Es récord histórico de reservas internacionales. Ya entró en vigor el decreto de estímulos fiscales para la frontera sur. ¿Dónde está Mara? Y en especial bueno, y Laira también, y Rutilio y Carlos. En especial se dejó libre de pago de impuestos por importaciones a Chetumal, Quintana Roo, para que vuelva a ser Chetumal los que tienen más edad y viven en el sureste, lo saben, que puedan ir a comprar mercancías, productos importados a bajos precios. Estamos a una semana de inaugurar el Tren Maya completo, todo el circuito. Recorrerá 1,554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada. Incluyó la construcción de 34 estaciones en 5 estados del sureste. Generó 660,508 empleos, así como la adquisición de 42 trenes, 219 vagones, una inversión total de 515,000 millones de pesos, presupuesto público, no deuda.
Se llevaron a cabo trabajos de conservación muy importantes en 30 zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Por ahí debe andar Diego Prieto, que nos ha ayudado mucho. Y arqueólogos y antropólogos, historiadores, etnólogos del Lina. Están por terminarse 6 hoteles en la zona maya con 1.136 habitaciones. Les invito, cuando puedan, visiten esta región del país. Es de las más bellas del mundo. No hay en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural como lo que fue la antigua nación maya. Se los recomiendo, porque además de la cultura, del arte, es la naturaleza. Son playas bellísimas y selva tropical, con animales, con fauna nativa de lo más variado que se conserva en nuestro país y en el mundo. Está concluido precisamente el Parque del Jaguar en Tulum. Se rehabilitaron y se crearon 10 museos arqueológicos. Se construyó el Parque de la Plancha en Mérida. En los 5 estados por los que pasa el tren, se construyeron obras complementarias para el bienestar de la gente y se sembraron en las orillas de la vía 223.648 árboles de las especies balché, guayacán, maculí, árboles flor, entre otros. Están rehabilitándose 196 caminos con una longitud de 1.000 kilómetros que se afectaron con el transporte de materiales para la construcción del Tren Maya, sobre todo el balasto que se llevó desde los Tuxtla hasta la península. Se terminó el ferrocarril de carga y de pasajeros de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se rehabilitaron los puertos del corredor interoceánico. Se construyó en Salina Cruz, Oaxaca, un rompeolas mar adentro de 1.600 metros, con una inversión de 4.775 millones de pesos. En el corredor del Istmo de Tehuantepec está por iniciar la construcción de 10 parques industriales para la creación de empleos y la producción de mercancías, así como para producir hidrógeno verde para la industria naviera internacional. Antes de concluir nuestro mandato, terminaremos la vía para el tren Palenque-Coatzacoalcos, tren de pasajeros, Palenque-Coatzacoalcos, y quedará en proceso el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala. Terminamos el tren ligero de Guadalajara. Está en construcción el tren Tlajomulco a Guadalajara con la participación del gobierno del estado. Está por concluirse el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, con lo cual se llegará en 45 minutos desde Felipe Ángeles a la estación Buenavista, aquí en el centro de la Ciudad de México. Inauguramos la segunda etapa ayer, el tren insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Ahí te hablan, Claudia. Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora. En total van a quedar construidas 2.300 kilómetros de líneas férreas, 2.300 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros,
lo cual significa el reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Presidenta, 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 presidenta. Se rehabilitaron los puertos, los aeropuertos de Tuxtla, Chetumal y la Ciudad de México. Se construyó el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se terminó en 15 meses el aeropuerto internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto. El aeropuerto internacional de Tulum, que llamamos Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En 15 meses, un aeropuerto internacional que ya está recibiendo viajes de varios países de Europa y de estados de la Unión Americana. Aquí aprovecho para hacer un reconocimiento a los ingenieros militares. Se han regularizado 2.495.000 vehículos de origen extranjero en beneficio de familias de escasos recursos económicos. Con la pequeña cantidad que pagan por ese trámite, se han acumulado 6.239.537.500 pesos que se entregan a los gobiernos municipales y estatales para que mejoren las calles de las ciudades. Se concluyó la presa Zapotillo en Jalisco, sin inundar a las comunidades de la zona. Se terminaron las presas de Santa María en el Rosario, Sinaloa, la de Pilares en Sonora, el Chigüero en Michoacán, y está por terminarse la presa Libertad en Nuevo León. Se construyeron distritos de riego en Santa María, Sinaloa, en el Chigüero, Michoacán, Picachos, también en Sinaloa, en los pueblos yaquis, y el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit. Fíjense este dato, en contraste con lo ocurrido en los 6 sexenios anteriores, en 36 años, que coincide con el periodo neoliberal, en los que solo se incorporaron 22.000 hectáreas al riego agrícola. En este gobierno de todas y de todos van a quedar 120.000 hectáreas de riego. Hemos construido presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadoras y acueductos para llevar 24.550 litros por segundo de agua limpia a Concordia y a Mazatlán, Sinaloa, a Escujil, Campeche, a la zona conurbada de Monterrey, a la zona conurbada de Guadalajara, a 9 municipios de La Laguna, de Durango y Coahuila, a Macuspana, Tabasco, a la Ciudad de México y a otras poblaciones. Se declaró, y esto es algo excepcional,
también les invito a que vayan a visitar, que es el origen de nuestro escudo nacional. Se declaró área natural protegida el lago de Texcoco, donde se pretendía construir un aeropuerto, y se creó un parque ecológico con amplios espacios educativos y deportivos. El gobierno de México es socio mayoritario de la empresa Altán. Ya la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 12.600 antenas en todo el territorio y con la suficiente fibra óptica que, con la suma de todos los operadores, ya se ofrecen servicios de Internet a 120 millones de habitantes de 119.259 comunidades. En este sexenio ha crecido el acceso al Internet en 20%, del 75.5% al 95.6% de la población. Esta cobertura incluye 99.000 sitios de Internet gratuito en 2.469 municipios del país. Se construyó una planta de licuefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas, en sociedad con una empresa, Newforce, y la Comisión Federal de Electricidad. Se renegociaron los contratos de construcción de gasoductos que el gobierno había otorgado en el sexenio anterior a empresas particulares, con lo cual se redujo la tarifa en 27% y se obtuvo un ahorro de 4.400 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se construyó una central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, que pronto será la más grande de América. Lleva por nombre Rafael Galván, un auténtico dirigente obrero. Están en proceso de construcción 10 centrales de ciclo combinado, 2 de combustión interna, la modernización de 16 hidroeléctricas, y se compraron 13 plantas a la empresa Iberdrola. Cuando llegamos, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 38% del consumo nacional y tenían pensado acabarla. Ya estaría produciendo, si el pueblo no hubiese dicho basta, estaría generando la Comisión Federal cuando mucho el 10% de la generación eléctrica del país. Eso ya no es así, ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Se electrificaron 341.822 viviendas en comunidades marginadas, en beneficio de 1.366.310 habitantes. Se canceló el horario de verano. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública, y hay constancia que cuando hay daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días. Son, como todos los trabajadores de México, los mejores del mundo. Y ya basta de complejos, Ya basta de complejos, porque ni nos vamos a acomplejar, ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Antes de llegar al gobierno, a los trabajadores electricistas les aumentaron la edad de jubilación. Nosotros les restituimos sus derechos laborales. Hemos contado con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación. Basificamos a 30.205 trabajadores de Pemex y se otorgaron 90.329 ascensos. Nadie en este sexenio, ningún trabajador de Pemex fue despedido. Cuando llegamos al gobierno, solo se extraían 1.642.000 barriles diarios de crudo,
frenamos con prontitud esta caída que llevaba 15 años consecutivos. Ahora estamos produciendo 1.795.000 barriles diarios. Las reservas petroleras no han disminuido, equivalen a 7.500 millones de barriles. Tenemos petróleo para varias décadas más en nuestro país. Hemos reducido los costos de producción y se desterró la corrupción en Pemex. Cuando llegamos al gobierno, la deuda de esa empresa era de 105.000 millones de dólares. Ahora es de 99.000 millones de dólares. O sea, se redujo en 6.000 millones de dólares. Las 6 refinerías que heredamos estaban en franco abandono. Procesaban 511.000 barriles diarios. Y en esos 6